Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Arquitectura en Primer Plano, un canal pensado para vos que te gusta la arquitectura, el diseño y la decoración. Como te adelantaba en la apertura, viajamos a Trelew y tuvimos una entrevista con la arquitecta Laura Serra. Ella ya estuvo en nuestro programa, siempre nos trae mucha información muy importante y en esta oportunidad ella nos va a contar 8 factores a tener en cuenta que inciden en el presupuesto a la hora de construir tu casa. Vamos a compartir la nota. Hola, mi nombre es Laura Serra, soy arquitecta, coach y docente y hoy les traigo los factores que inciden en el presupuesto de una vivienda. El punto número 1 es una sola planta o 2 plantas. ¿Qué elegimos? Este es un tema bastante recurrente a la hora de elegir cómo vamos a hacer nuestra casa. Lo principal que nos condiciona en este aspecto es el terreno. Si el terreno es muy chico, muchas veces estamos casi obligados en hacer nuestra vivienda en 2 niveles si queremos sostener la superficie que nosotros necesitamos. Si los terrenos son grandes, tenemos la opción de elegir hacer todo en planta baja o hacerlo en 2 plantas. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que tenemos en ambas propuestas? En el caso de la planta baja, lo que nosotros estamos eliminando o lo que no tenemos en la planta baja son las escaleras. Y muchas veces las escaleras, depende la edad de los usuarios o las condiciones, es algo bastante incómodo para subir y bajar varias veces en el día. Entonces, a veces preferimos no tenerlas. En el caso de la planta alta, sí o sí necesitamos contar con la escalera que tiene su circulación, su espacio, su volumen, que tenemos que considerar que le aumenta los metros cuadrados de construcción a esta circulación vertical. Todas las viviendas tienen sus bases y su techo, que es un factor o es un ítem que tiene mucha incidencia en el presupuesto de la obra. Si vamos a comparar una vivienda de 100 metros cuadrados en planta baja y una vivienda que tenga 100 metros cuadrados mitad y mitad, o sea 50 en planta baja y 50 en planta alta, las diferencias que tenemos se ven en nuestras bases y en nuestro techo. Es decir, en la planta baja nosotros vamos a tener 100 metros cuadrados o más de bases. Y en el caso de la planta alta va a estar reducido a 50 o a 60 metros las bases. Si bien no son las mismas, porque hay que reforzarlas en el caso de la planta alta, pero no vamos a estar gastando el mismo volumen de material y la misma cantidad de material. O sea que si tenemos que comparar las dos, en la planta alta vamos a gastar un poco menos en lo que son las fundaciones. En el caso de los techos pasa algo similar. Las viviendas de un solo nivel tienen una superficie mayor de cubierta al exterior. En el ejemplo que estábamos tomando de una vivienda de 100 metros, vamos a tener 100 metros cuadrados de techo que tenemos que aislar hídricamente, que tenemos que aislar térmicamente y todo eso encarece los costos. En el caso de la vivienda de 2 niveles, nosotros tenemos un entrepiso que también hay que considerar lo que tiene su costo, pero tenemos un techo que da al exterior, que hay que aislar, que es la mitad que el que sería de una sola planta. Es decir, tendríamos un techo de solamente 50 metros cuadrados para aislar al exterior. O sea que ahí, si empezamos a comparar, abarataríamos también algunos costos con respecto a la otra vivienda. Tip número 2. ¿Techo inclinado o techo plano? Al techo inclinado nos referimos a los techos livianos, metálicos o de madera, cuya terminación es de chapa. Y a los techos planos, por lo general, son de losa. ¿Qué diferencias tenemos económicas entre ambos? Si bien ambos techos tienen que estar aislados térmicamente al exterior y tener sus aislaciones, las diferencias que tienen ambos es que el techo de chapa se puede construir en 2 o 3 días y esto abarata mucho los costos a la hora de pagar mano de obra y en los tiempos de obra, que cuando alargamos mucho los plazos también se nos encarecen los costos. En el caso de los techos planos de losa, nosotros tenemos que considerar 2 o 3 días para armar toda la estructura y después 28 días de fraguado para poder liberar los puntales y los materiales que dejamos abajo y poder seguir con la obra. Todos estos delays que tenemos encarecen bastante la obra y los tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir cuál de los 2 techos poner. En cuestión de costos, el techo de losa es un 30 o un 40% más caro que el techo metálico, de estructura metálica y de chapa. En el caso de la estructura de chapa también tenemos 2 opciones a la hora de elegir. Supongamos que vamos por el techo inclinado. Bueno, la inclinación que nosotros elijamos a los techos también influye
significativamente en los costos de nuestra obra. Les voy a traer un ejemplo. Supongamos que esta es nuestra vivienda. Si tenemos un techo plano, esta es nuestra superficie de la losa. Si nosotros queremos hacer un techo inclinado, supongamos que este sea el techo de chapa y nosotros le vamos a dar una leve inclinación con un alerito para que escurra el agua, vamos a usar una superficie un poquito mayor a la de la losa. Ahora, si nosotros queremos hacer que el techo sea el protagonista y le queremos dar mucha inclinación, hacer a dos aguas, que tengan sus aleros, la superficie de techo que nosotros vamos a comprar va a ser bastante mayor, ustedes lo pueden ver, a cuando hacemos un techo con menos inclinación. Entonces, el diseño que nosotros elegimos también influye en los costos. Claramente, los techos inclinados a dos aguas y con más pendiente van a ser más costosos que los que son casi planos y están escondidos en los muros. Además, tenemos que considerar que con la altura que tienen estos techos, todo este espacio es material, mampostería, pared y revoques que tenemos que agregarle a nuestro presupuesto. Espero que les haya sido práctico este ejemplo de las cubiertas y les sirva para elegir cuál es la que mejor se ajusta a su presupuesto y a su diseño. Tip número 3, ¿ducha o bañadera? Esta es otra decisión que tenemos que tomar a la hora de diseñar nuestros baños. La ducha tiene un costo casi cero respectivo a la bañadera. Y ni hablar si lo comparamos con un hidromasaje. Las duchas tenemos habitáculos para ponerle o podemos hacerlo simplemente del mismo piso con el que venimos, con el que tenemos en el baño, considerando que sea antideslizante. En el caso de las bañaderas, nosotros los elegimos para el baño de nuestros niños porque es más fácil que ellos se bañen y estén más seguros cuando tienen bañadera que la ducha hasta que aprenden. Pero en el caso de los mayores, a veces la bañadera significa un problema, ya sea para ingresar o que nos podemos resbalar o demás cuestiones. Entonces, depende para qué baño podemos elegir cuál de las dos opciones colocar. En cuanto a costos, la bañera siempre va a tener un costo extra, no solamente por el costo en sí, sino porque requiere de hacer una pared que lleva su revestimiento y demás. En cambio, la ducha, como dijimos, podemos usar un habitáculo o podemos no poner nada, solamente un bordecito para que no se vaya el agua. Hoy en día tenemos un montón de opciones de duchas para hacer diseños muy lindos a muy bajos costos que nos permiten tener unos baños muy modernos. Y si vamos a pensar en algún hidromasaje o jacuzzi, también tener en cuenta si los vamos a usar o no, si se justifica, porque a veces ni siquiera usamos la bañadera. Y además que no es solamente el hidromasaje, sino toda la instalación que lleva en cuanto a su bomba, en cuanto a la calefacción del agua y en cuanto al agua que tenemos que tener disponible en nuestra reserva para poder abastecer ese hidromasaje, que son un montón de litros. Y además, el sistema de calentamiento de agua, ya sea termotanque o calefón, tiene que estar acorde a todos esos litros que nosotros necesitamos calentar en el momento que usamos el hidromasaje. Así que son varias cosas a la hora de tener en cuenta cómo vamos a diseñar nuestro baño, dónde preferimos economizar o dónde preferimos darnos nuestros gustos. El tip número 4 viene relacionado con el anterior. ¿Mampara o cortina? Esta es una duda que tienen todos y por una cuestión estética y de un poco de moda también, todos tenemos la tendencia a elegir la mampara. Quizás no queda muy simpático que recomiende que la cortina puede ser una muy buena opción para abaratar costos de nuestros baños, pero es cierto que en el mercado hay muchas cortinas de buenas telas, de muy lindos diseños que nos permiten que vayan acorde con el diseño de nuestro baño y que economicemos no solamente en el gasto inicial, sino en el mantenimiento de la misma. Mantener una cortina no es lo mismo que mantener una mampara. La mampara, que es de vidrio templado, hay que tener cuidado en su higiene y en los lugares donde tenemos aguas duras o salitrosas hay que secarla cada vez que nos duchamos, porque si no se queda el salitre y después se termina viendo como sucia o manchada y ya pierde toda esa estética que nosotros queríamos y al fin y al cabo bueno, no vamos a estar tan satisfechos quizás con el producto final. El mantenimiento de una mampara también hay que tenerlo en cuenta. Así que este es un tip que yo les dejo pensando cuál de las dos cosas elegimos y dónde queremos invertir y dónde podemos economizar y tener el mismo resultado de un diseño lindo de baño. Ahora nos vamos al corte y cuando volvemos te cuento los otros 4 puntos a tener en cuenta que inciden en el presupuesto de tu casa. Ya volvimos y seguimos con los 4 puntos que nos quedan en los factores que inciden en el presupuesto de tu casa. El punto número 5 es si reducir los metros cuadrados de la vivienda nos reduce los costos de la misma.
La respuesta es depende. Depende dónde vamos a reducir los metros cuadrados de la vivienda. Es decir, nosotros en una vivienda tenemos ambientes que son más caros que otros. El estar, el living, los dormitorios son los ambientes más económicos que tenemos. Todos tienen pisos, paredes y techos y ventanas. En cambio, hay otros ambientes como las áreas húmedas, que son cocina, lavadero y baños, que son los más costosos y por lo general no tiene tanto metro cuadrado. Entonces, a la hora de ver si vamos a reducir los metros cuadrados, tenemos que considerar de que no es lo mismo achicar metros cuadrados en una cocina o en un lavadero que en un dormitorio. Claramente vamos a ahorrar más si achicamos la cocina que si achicamos los metros cuadrados de un dormitorio. Otra cuestión a tener en cuenta, hablando de que las áreas más caras, más costosas son los baños y los lavaderos, es que nosotros podemos elegir si hacemos 2 baños o un baño y un toilet o 3 baños y en eso se incrementa significativamente nuestro presupuesto. Consideremos que los baños y las cocinas y los lavaderos, además de paredes, techos y pisos y ventanas, tienen instalaciones metidas en las paredes que no se ven pero son muy costosas, tienen desagües, tienen además artefactos, mobiliarios y mesadas y revestimientos. Son un montón de factores que inciden en este presupuesto. Entonces depende de lo que nosotros, la cantidad que elijamos tener, es cómo va a ir modificándose el costo de nuestra vivienda. Entonces, si queremos ahorrar en metros cuadrados, podemos achicar las cocinas, achicar los lavaderos o inclusive incorporar el lavadero dentro de las cocinas o achicar la cantidad de baños. Tip número 6, la elección de los revestimientos. A la hora de elegir revestimientos, ya sea para las cocinas, para los baños o los pisos, tenemos innumerables opciones en el mercado. En este caso, a veces pagamos marcas o pagamos modas y sin embargo podemos lograr el mismo resultado de diseño con revestimientos un poco más económicos, inclusive si son de segunda calidad. En el caso de los revestimientos hay que tener en cuenta no solamente el costo en sí del piso o del revestimiento que elegimos o del porcelanato, sino el pegamento que va a llevar y la mano de obra que requiere. Hay piezas que son significativamente grandes, que para manipularlas se necesita 2 operarios y eso nos encarece bastante el costo del ítem de revestimientos en nuestra obra. Entonces, a veces podemos elegir por opciones más económicas de porcelanatos o de cerámicos que sean piezas más chicas, que sean más fáciles de colocar, ahorramos en mano de obra, en rapidez de ejecución y obtenemos el mismo resultado estético que nosotros estamos deseando. En el caso de elegir pisos flotantes, ahí sí podemos tener en cuenta las calidades, ya que en ese caso es necesario que sean de buenas calidades para que se perduren en el tiempo y no tengamos que en corto plazo tener que estar reponiéndolos o cambiándolos. Punto número 7, agrupar las áreas húmedas. A veces en el diseño podemos tener la elección de simplificar los espacios, las áreas húmedas, es decir, las cocinas, los lavaderos o los baños, agruparlos del mismo, de forma que estén lo más cercanas posible y así podemos ahorrar un montón de trayectos de cañerías, no solamente de agua, sino también de desagües. Estas áreas húmedas de la vivienda representan un 10% del presupuesto de la vivienda. Y si las agrupamos podemos llegar a ahorrar hasta un 25% de ese índice en instalaciones, en desagües y en muros sanitarios, que vendrían a ser los que comparten toda la cañería y la instalación de agua fría, caliente entre ellos. En el caso de que tengamos la posibilidad de agrupar las áreas húmedas y elegir que un muro sea sanitario, es decir, un muro tenga incorporado todos los caños de agua, de gas, de desagote de las bachas y demás, una opción es hacer ese muro sanitario que incluye todas las instalaciones con placas de yeso, con una estructura en seco que incluye perfiles metálicos y placas de yeso. Es decir, que sea fácil de armar y fácil de desarmar. A la hora de si tenemos un problema, podemos abrir una placa, arreglar lo que hay que arreglar y simplemente cerrar sin tener que picar y hacer demasiados trabajos en la vivienda si es que con el tiempo tenemos algún problema. Cuando están bastante separados o están en diferentes áreas de la casa, todos estos espacios, el recorrido que generan los caños de agua y los de desagües genera que podamos tener problemas de agua en distintos lugares. Por lo tanto, eso también nos puede encarecer no solamente el presupuesto inicial, sino el de mantenimiento de la vivienda. Otro tema a tener en cuenta cuando tenemos viviendas muy extensas y baños en diferentes
extremos de la casa es que a veces nos quedamos sin presión para suministrar esos baños y necesitamos incorporar en la vivienda una bomba para mantener la presión a todas las áreas. Eso también aumenta el costo de nuestro presupuesto. El último punto a tener en cuenta que incide en nuestra vivienda es la calefacción. No solamente en nuestro costo inicial, sino que hay que pensar también después en el mantenimiento y en los recursos que vamos a gastar. Tenemos varias opciones para calefaccionar una vivienda. Si vamos a elegir calefactores, radiadores o losa radiante. En el caso de los calefactores, por lo general, la instalación es muchísimo más sencilla, ya que solamente necesitamos los artefactos en sí con sus respectivas ventilaciones y una distribución de cañería de gas. Esta es la más tradicional, la más económica que tenemos. Si nosotros queremos economizar a largo plazo en el consumo de gas, tenemos la opción de usar caldera, ya sea para radiadores como para losa radiante. La inversión inicial es un poco más costosa. En el caso de los radiadores, entre los radiadores en sí y las cañerías y la caldera es como casi 3 veces más que lo que gastamos en calefactores, pero su calefacción es bastante distinta. Por ejemplo, no seca los ambientes porque utiliza agua caliente que circula por los radiadores, así que los ambientes siguen siendo húmedos aunque estén templados, y además consume muchísimo menos gas su caldera. En el caso de la losa radiante es un poco más cara, ya que los metros de manguera que ponemos en los pisos tienen que ocupar la superficie de toda la casa, entonces ahí tenemos un costo bastante mayor que el de los radiadores, pero el calor que nos da es diferente. Sale desde el piso y es bastante más homogéneo que en el caso de los radiadores. Es una cuestión acá de gustos y de presupuestos a la hora de elegir cómo calefaccionar nuestra vivienda. Una desventaja que tenemos que tener en cuenta de la losa radiante es que tiene mucha inercia térmica. Es decir, cuando nosotros queremos prender la calefacción, tarda un tiempo bastante considerado hasta que se calientan todos los ambientes y empezamos a sentir ese confort. Y lo mismo cuando la queremos apagar o la queremos bajar, ese calor tarda en bajar, por lo tanto seguimos teniendo calor, tenemos que abrir todo para ventilar. Hay que considerar que tiene su inercia térmica y que no es automático el resultado que nosotros queremos esperar. Estos fueron los 8 puntos que inciden en el presupuesto de su casa. Espero que les haya servido y, como siempre, consulten con un profesional, asesórense bien y estamos a disposición para cualquier consulta que necesiten. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like al video, y nos vemos en otra nota. Gracias por llegar al final de este video. Recordá compartirlo, darle me gusta y suscribirte haciendo clic en el logo, así podemos seguir generando contenido para vos.